não é que o trabalho dignifica? É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que... Bienvenidos a bordo a este vuelo todavía enlutecido por la muerte del expresidente Néstor Kirchner, cuyo recuerdo hace apenas unos minutos la Presidenta de la Nación recordó agradeciendo la presencia, la solidaridad de gran parte de los argentinos o de casi todos los argentinos que la acompañaron en ese momento luctuoso. La pregunta era si en el discurso la señora Presidenta iba a dar alguna señal en materia política. Y la verdad que, como corresponde, no dio ningún tipo de señal, era un momento más bien de recogimiento, y por lo tanto tal vez haya que esperar a mañana, en el acto que se va a producir en Córdoba y donde ella va a hablar seguramente, para entender, para sospechar sobre los indicios sobre lo que puede ocurrir en la Argentina de hoy. En verdad, nosotros no tenemos ningún tipo de duda. Sabemos, todos sabemos, que no va a haber ni grandes ni pequeños cambios, por varias razones. Una, por decisión personal. Otra, porque la Presidenta encontró en cierto fervor popular, en el apoyo de los jóvenes, la expectativa o la esperanza de que quizá a su gobierno no le vaya tan mal como se suponía que le iba. De cualquier modo, sobre esto habría que hacer varias reflexiones, porque no casualmente el kirchnerismo en alguna forma constituía la primera minoría y por lo tanto Kirchner debía ser acompañado como fue acompañado. Los que tal vez se equivocaron, y quizás se equivocaron seriamente, son los operadores de los mercados internacionales y locales, que imaginan o suponían que al no estar Néstor Kirchner, en la Argentina se puede producir algún tipo de apertura, de flexibilización, que mejore aún más las condiciones económicas. Y por lo tanto, invirtieron, ahorraron, trataron de sacar ventajas, quizás sobre el episodio de la muerte, pero pensando que el episodio de la muerte iba a mejorar la situación de las empresas y del propio gobierno. No sé si esto ha sido interpretado así por el gobierno, pero de cualquier modo lo que creo es que se han apresurado en tomar decisiones. Y quizá en el futuro veamos que esta especie de levantada que tuvieron determinadas acciones posiblemente comiencen a descender y a buscar un punto de equilibrio. Con relación al velatorio y al entierro de Néstor Kirchner, y de acuerdo a lo que uno dice de que sabemos que muy poco va a cambiar, quiero recordarles el episodio o los episodios vinculados a cierta discriminación, inclusive al hecho de haber apartado a algunos propios en beneficio de otros. Por ejemplo, en la ciudad de Río Gallegos, la última escala de Néstor Kirchner, en esa ciudad, en la cripta donde se le brindaron algunas oraciones y donde solo se permitió entrar a un núcleo que eligió la Presidenta, ingresaron algunas personas que nunca en su vida habían ido a Río Gallegos. Parte de lo que suele llamarse como los amigos del poder. Mientras que algunos de los amigos, compañeros, socios, colaboradores de Néstor Kirchner durante toda su vida anterior tuvieron que permanecer afuera. ¿O acaso Andrea del Boca era la amiga de toda la vida de Néstor Kirchner? Y Rudy Ulloa, su más entrañable, digamos, asistente, chofer en una época, empresario vertiginoso, que hasta pudo hace poco hacer una oferta por Telefe, que tuvo que quedarse afuera. Esto es comparable también a lo que ocurrió en la Casa de Gobierno, donde velaron al presidente.
allí también hubo marginaciones, que no sé si estaban en las últimas palabras del propio Kirchner, pero sí fueron aplicadas por un señor Parrilli, que sospecho, de acuerdo a su historial, decidió lo que otros le dijeron que decidiera. Y por lo tanto, no se invitó o no se permitió que se acercara ni a 5 cuadras de distancia a Eduardo Duhalde, el hombre que lo colocó a Néstor Kirchner en la presidencia. No se permitió que se acercara a 5 cuadras de distancia al vicepresidente de la Nación, a Julio Cobos, y a otros que se acercaron, como es el caso de Macri o de Narváez, los pusieron a una distancia prudencial de la propia presidenta. No tuvieron la posibilidad que sí tuvieron otros que estuvieron allí cerca, de los que dicen que no va a haber ningún cambio. Le atribuyen aparte esa declaración a la propia presidenta y que aseguran que vamos por todos. Eran las mismas personas que en alguna medida hacían la B de la Victoria de los años 70, que se golpeaban el pecho como el hijo de la presidente, quienes recuerdan todo un pasado de la Argentina que creen que aún falta completar. Esto es como si la presidenta fuera Cámpora sin Perón. Es bastante raro todo esto, del mismo modo que es raro las agresiones a ciertas personas, los insultos que ha habido sobre otros, y la curiosidad de que este es un gobierno de pingüinos, que parece que va a responder a la pureza de Santa Cruz, a la pureza de los pingüinos. Y sin embargo, empezando por la presidenta que es de La Plata, por el jefe de gabinete que es de Quilmes, por el ministro de Obras y Servicios Públicos que es porteño, por el secretario, digamos, legal y técnico y el hombre más influyente que es de Córdoba, no hay ningún hombre de Santa Cruz. Aún así, están con la pureza de ese origen, con la pureza de Néstor y con una historia personal del expresidente que ahora la presidenta dijo que va a realizar el sueño de Néstor. Esperemos que a partir de mañana nos empiece a explicar cuál es el sueño final de Néstor. Por último, y antes de presentarle a los dos invitados, les voy a dar un par de noticias que no tienen nada que ver con esta historia y con este episodio del desenlace que se llevó a Néstor Kirchner. Una es una noticia de tipo económica, que posiblemente no la tengan, y no sé si les interesará. Pero ustedes conocen la empresa ESSO, la que vende nafta, la que explota el petróleo. Bueno, esa empresa me parece que se va a vender y la va a comprar el grupo que encabeza Carlos Bulgeroni. También hace tiempo que vengo insinuando acá algunas novedades sobre una suerte de pendrive, sobre una multitud de mails en la cual han aparecido porcentajes, estadísticas, destinatarios, repartos. Cada vez de ese material se están conociendo más nombres y más apellidos. Se está descubriendo un universo que se arrastra desde el 2003. Digamos que es una historia aparentemente sabrosa. En otro programa vamos a avanzar sobre eso y vamos a dar títulos al respecto. Para este programa los voy a convocar a que nos acompañen con un periodista que no es un militante del grupo de los Kirchner, ni siquiera es un hombre que se atreve a defender una causa con la voluntad militante que parece que tienen que tener aquellos que están en el kirchnerismo. Y que tampoco está en el otro lado, en el grupo de las corporaciones, como dirían los propios kirchneristas, fundamentalmente en Clarín. O sea, no es militante de ninguno de los dos. Está quizá condenado a no sobrevivir en esta Argentina maniquea. Se llama Edgar Menger y a pesar de esta especie de condena, va a hablar y va a contar lo que él cree que está ocurriendo en la Argentina y lo que usted, él y yo sabemos que va a ocurrir. No cambios y sí una radicalización del proceso
que encabeza la señora de Kirchner. El otro invitado es un escritor, un ex embajador, un hombre absolutamente controversial, pero que tiene la ventaja de que piensa y que nos va a dar seguramente una interpretación diferente y cierta sobre este acontecimiento que ha tenido la Argentina, que sin duda nos va a ocupar muchos meses más. Es Abel Pose, un hombre que ustedes deberán conocer por los libros, pero que conocieron por alguna declaración que hizo cuando asumió como ministro de Educación de Mauricio Macri. Son esas las lecturas equivocadas que a veces tenemos los argentinos, en este país donde dicen que nada va a cambiar y donde van contra muchos, especialmente contra muchos empresarios. En un minuto volvemos con Edgar Meinhardt como primer invitado.